Colombia se está fragmentando. Colombia ya no es Colombia. Si cogiéramos el mapa político de nuestro país en estos momentos, marzo del año 2024, podríamos ver un mapa muy diferente al que estamos acostumbrados. Colombia ya no es Colombia. ¿Y por qué lo digo? Porque en estos momentos, mientras usted ve este video y trata de entender el mensaje que le estoy dando, ni el gobierno, ni los militares, ni los policías, ni las fuerzas militares tienen voz ni mando en varios departamentos y ciudades del país. En estos momentos hay clanes delincuenciales que gobiernan varias zonas del país y departamentos enteros. En estos momentos las guerrillas carnetizan a la población como si fueran las cédulas de su nación independiente, de la nación FARC, donde sin estas la gente no puede circular, ni comprar, ni abastecerse de víveres. En varias ciudades y departamentos del país en estos momentos, como por ejemplo el Cauca, el Chocó y Nariño, mandan los clanes delincuenciales y no gobierna nadie más. En departamentos como Vaupés, Guaviare, Guainía, Bichada, Arauca, Putumayo y parte del Caquetá está al mando y empoderándose las FARC, mientras que en departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar se fortalecen y están mandando las guerrillas del ELN. Los clanes del narcotráfico mandan en varias ciudades y en otros departamentos. Cada día que pasa el ejército y la policía y las fuerzas militares pierden poder en el país y son humilladas. Y en este momento lo que está sucediendo es planeado, financiado y pensado por Gustavo Petro. Informes de inteligencia hablan de que solamente en Bogotá hay más de 5.000 indígenas de la CRIC que están viviendo en varias casas urbanas alquiladas por el gobierno, muy cerca a la Casa de Nariño. Estos indígenas entraron en camiones y chivas a Bogotá desde enero del año 2024 y han venido llegando cientos de estos durante el mes de febrero y lo que llevamos de marzo. Los indígenas en Bogotá que llegaron llevan machetes, flechas, cuchillos y todo tipo de armas cortopulsantes, y muchos están entrenados en combate y adoctrinados para defender el gobierno de Gustavo Petro. ¿A qué juega Gustavo Petro llenando de indígenas a Bogotá? Esa es una pregunta realmente interesante. Quédate conectado con este video hasta el final. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte, porque lo que te estoy a punto de revelar te dejará con los pelos de punta. Nos vemos en el video. Impresionante lo que está sucediendo en Colombia con el gobierno de Gustavo Petro. Las cifras no mienten, las estadísticas no mienten. En varias zonas del país mandan los criminales y grupos delincuenciales. Desde septiembre del 2022, estos grupos delincuenciales han estado a la merced, creciendo y fortaleciéndose prácticamente desde que Gustavo Petro tomó el poder. Colombia está siendo fragmentada y como van las cosas, vamos camino a una confrontación asimétrica, es decir, a una guerra civil. Una guerra civil que puede empezar entre clanes delincuenciales y que puede arrastrar a la población civil si no se hace nada en estos momentos y si no se actúa. ¿Y por qué lo digo? Porque cada día que pasa Gustavo Petro ve que su revolución comunista no toma fuerza, no avanza, lleva 1 año y medio, ya va para 2, donde el Congreso y el Senado no le permite sus reformas socialistas progresistas rayado en la dictadura. Entonces la opción que tiene es sembrar el caos en el país para que él pueda instaurar un estado de excepción y poder tomarse todo el poder o tener el poder absoluto sobre todo los entes jurisdiccionales
y los entes de poder en Colombia. El orden público está en manos de subversivos, donde hay repúblicas independientes que están siendo gobernados por estos criminales. Esto no es un secreto, es la cruda realidad de este año 2024. Vamos rumbo a una dictadura del caos y de la violencia. Si no reaccionamos, colombianos, vamos a perder nuestra nación, vamos a perder a Colombia. Es importante despertar y exigir la destitución. El régimen del terror y del comunismo no se debe imponer en Colombia. Los buenos somos más, pero si los buenos no actuamos y dejamos que los malos actúen, estaremos sentenciando el futuro del país, de nuestros hijos y de las futuras generaciones de Colombia en las manos de criminales y en una dictadura que podría durar más de 100 años. Petro, cada vez que le cierran los proyectos en el Congreso, amenaza con violencia y más violencia total en Colombia. Manda a sus revolucionarios a estar pendientes y a defender la revolución comunista en las calles, la revolución popular socialista. Esto es una manipulación de masas, ya que las guerrillas realmente son las que han venido fortaleciéndose y tomando el poder y el control del país. Y esto es lo que realmente quiere Petro. Petro quiere que poco a poco se arme un conflicto en la nación, porque es la única forma de imponer una dictadura rápida en Colombia, ya que por el Congreso y el Senado le ha quedado difícil, gracias a la oposición y a los políticos que no han dejado que pase sus reformas nefastas dictatoriales. Mientras tanto, vemos la corrupción de frente y sin tapujos. Petro y sus secuaces se están robando la nación de frente, se enriquecen sin miedo. Petro está desfalcando el país, está robándose hasta el último centavo, porque sabe que cuando se instaure la dictadura tendrá control de todo, de absolutamente todo. Petro quiere guerra civil y va a utilizar a sus indígenas y a sus guerrillas para aplastar todo tipo de rebelión anticomunista en el país. Es importante ser inteligentes. Petro quiere una guerra civil porque sabe que él, teniendo el poder del Estado, la va a ganar. Él sabe que teniendo el poder de los grupos delincuenciales y guerrilleros y de los pocos militares que lo apoyan, puede ganar. Petro quiere dejar un Estado donde se prohíba la religión católica, donde se prohíba la libre expresión, donde se prohíba la libertad de pensamientos en todo sentido, donde el que va a mandar es él como emperador y dueño absoluto de la verdad, donde el que piense diferente será torturado, enjuiciado o asesinado, como lo hace el dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Eso es lo que quiere Gustavo Petro. El hecho de que hayan más de 5.000 indígenas y sigan llegando grupos de sindicalistas adoctrinados al régimen, indígenas y algunos militares venezolanos chavistas camuflados, da a entender que el país que conocíamos ya no existe. En estos momentos Colombia como la conocíamos no existe. Estamos ante otro país, un país con fronteras diferentes, un país político diferente. Dentro de la Agenda 2030 implementada por Soros y los globalistas internacionales, vemos como uno de sus planes es acabar con las repúblicas independientes que tienen mayores recursos naturales en el mundo. Esto lo quieren hacer a través del engaño y la manipulación. Por ejemplo, Venezuela, quien es el país más rico de la región, hoy en manos de un sistema comunista aliado a una agenda globalista donde ellos se enriquecieron y sus habitantes hoy comen de la basura. ¿Será que Colombia va para lo mismo? Colombianos, hago un llamado al despertar masivo. Por favor, este video debe rotar por todos lados. Este video debe ser compartido. Este video debe llegar a todas las familias de Colombia. Esta guerra podría tener 100 frentes de batalla dentro de Colombia y en poco tiempo. El simple hecho de que Petro esté dándole poder a delincuentes y autonomía quiere decir que será él quien mande con las guerrillas que se están tomando de nuevo el país y fortaleciéndose. Que Petro mueva sus guerrillas urbanas para protegerlo en Bogotá y en varias ciudades principales. Se sabe que 5.000 revolucionarios armados en Bogotá están listos para lo que se pueda venir. Es porque él sabe que esta es su única opción para apoderarse de todas las instituciones democráticas e independientes de Colombia. Miren ustedes las cifras que son realmente escalofriantes. El Clan del Golfo gobierna en 331 municipios de Colombia.
y se sabe que hay nexos del Clan del Golfo con la familia Petro. Las guerrillas marxistas del ELN gobiernan en 231 ciudades del país y se sabe de los vínculos del ELN con mafias del pacto histórico. Las disidencias de las FARC, o sea las FARC, porque ellos nunca dejaron las armas, gobiernan en 234 municipios del país y vemos cómo sus jefes hoy están en el Senado dando las órdenes. La segunda Marquetalia en 65 municipios del país, comandos de frontera en 24 municipios del país. Otros grupos terroristas y delincuenciales ya identificados gobiernan en 34 municipios del país y otros grupos terroristas delincuenciales sin identificar gobiernan en 24 municipios del país. Los departamentos del Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Nariño están tomados y bajo un régimen de terror, gobernados por varios grupos de narcos y de guerrillas. Allá no se permite la entrada del ejército ni de ningún soldado. Estos grupos terroristas ejercen control sobre las juntas de acción comunal, sindicatos, empresas públicas, entre otros, y algunos clanes luchan por el control territorial. No estamos hablando de territorios pequeños, estamos hablando que la lucha es por el control de ciudades enteras y hasta de ciudades capitales y departamentos. Colombia está en estos momentos fragmentada políticamente por grupos delincuenciales y grupos guerrilleros. Por último, quiero dejarlos con el video completo del canal de YouTube de Centro Cultural Cruzada. Por favor, véanlo acá y pueden dirigirse a su canal, también ver directamente el video desde allá. También los invito a suscribirse a Centro Cultural Cruzada. Este video es supremamente importante y de entender lo que está sucediendo en el país. Colombianos, por último, quiero hacerles un llamado al despertar masivo. Ayúdenme compartiendo este video y alertando sobre esta situación. Acá les dejo el video completo, mírenlo, recuerda suscribirte a mi canal, comparte este video, hazlo viral, suscríbete, apóyame, dale like y deja tu comentario. Gracias amigos míos y nos vemos en otro video. Colombia está siendo desfragmentada y va rumbo a una confrontación asimétrica. Insiste Petro hasta el cansancio de una violencia popular, caso tal de que no se acompañe la revolución comunista que él quiere imponer para el país como un nuevo paradigma. Por otro lado, el orden público se está concediendo a los grupos subversivos, de manera tal a que el Estado retrocede y deja verdaderas repúblicas independientes con soberanía propia para la delincuencia y para los grupos terroristas comunistas. El propio Estado está perdiendo el control y ya perdió muchas regiones. Veamos lo que dice José Félix Laforí en un dramático informe sobre el orden público en Colombia. Vamos rumbo a Venezuela, tal vez rumbo a Vietnam. Yo diría algo peor que todo eso, y Colombia ya viene siendo preparada para un paradigma de caos, de vorágine, de violencia, que será paradigmático para el mundo entero. Si no reaccionamos, vamos a perder a Colombia. Están destruyendo a Colombia. ¿O es que aquí no hay ley? La ley es la que impongan bajo el régimen del temor, el comunismo. En un país que lo vemos cada vez más preocupante, estamos perdiendo a Colombia. Petro insiste, cada vez que ve que se le cierran los proyectos en el Congreso, amenaza con una violencia total en Colombia a lanzar masivamente. Él dice que de todos los rincones saldrá violencia, bala, sangre, destrucción para imponer la revolución del pueblo, la revolución popular, que no es otra cosa sino la manipulación de la guerrilla que cada vez toma más cuenta del país. Eso nos preocupa mucho porque se ve perfectamente que lo que quiere el régimen de Gustavo Petro es llevar el país a una guerra civil. Está esperando que pisen el palito, que algunos anticomunistas locos tipo Mancuso, como Mancuso lo hizo en una época, de manera tal a que se vayan fuera de la ley para que le dé pretexto a él, a modo de una guerra civil, y con toda la fuerza del Estado aplastar cualquier tipo de reacción anticomunista por culpa de aquellos exaltados, de aquellos imprudentes que pueden no hacer bien las cosas, de manera tal a que también se va a llenar la fiscalía de denuncias de todos aquellos que nos podemos oponer al régimen comunista de Petro.
de tal manera que la primera fase será, y es lo que quiere Petro y no lo esconde, es que eso es una cosa impresionante. Él no esconde eso, él quiere una guerra civil, quiere una violencia total, él quiere lanzar todas sus masas comunistas para matar, para hacer violencia, para hacer desmanes, para incentivar esa reacción anticomunista cruenta, sangrienta, y así él ganar esa guerra civil, porque hoy en día ellos tienen el control y tienen el poder del Estado. Yo creo que es el pretexto, pero ahí no va a quedar todo. Ellos van a querer, después de eso, dejar un Estado en que ya las reacciones católicas conservadoras están desmoralizadas, perdidas con una guerra civil de esa manera, para dejar una vorágine, un caos de orden público en todo el país, de manera tal a que Colombia se va a parecer mucho a Vietnam, o peor aún, tal vez a Israel hoy en día, con las guerras asimétricas, con guerras y atentados de guerrillas y grupos terroristas aquí, allá o más allá. Dicen que Israel tiene 7 frentes de guerra. Bueno, imagínense, Colombia va a tener la delincuencia, va a tener las repúblicas independientes de Iván Mordisco, del ELN, del cartel del Golfo, va a tener toda la delincuencia, el narcotráfico, porque el narcotráfico es un plan también de la revolución anticristiana para desfragmentar el poder del Estado y hacer de esto un caos, y de manera tal a que el Estado va a tener que enfrentar 100 frentes de batalla y va a ser imposible, el Estado se va a debilitar. ¿Quiere usted una prueba? Se la voy a dar. Mire usted lo que dice José Félix Laforí, el presidente de FAEGAN, que como ustedes saben hace parte de la Comisión de Paz, de los diálogos de paz con el ELN. A mi parecer y al parecer de las personas de sentido común, de los buenos colombianos, él no debería estar ahí porque en cierto sentido es una complicidad. Yo creo que el doctor Laforí, digamos, él juega a lo siguiente: es mejor estar adentro, infiltrado, para así, de esa manera, pues advertir, prevenir y denunciar al país, y en cierto sentido podría tener razón. No lo voy a juzgar, pero sí me preocupa mucho que la presencia de él esté legitimando esos diálogos de paz. Pero vamos a ver qué dice el doctor Laforí. Él dice que el Clan del Golfo tiene el control de 331 municipios. 331 municipios. El ELN tiene el control de 231 ciudades. Es decir, ustedes ven que ellos están controlando, ¿cierto? La disidencia de la FARC tiene también control en 234 municipios. Existe la segunda Marquetalia con 65 municipios. Comandos de frontera en 24 municipios, es decir, ellos ya tienen el control del orden público. En otras 34 municipios, grupos sin identificar en 24 municipios, y herederos de la AUC y del EPL en 187. Es decir, usted ve que es por todos lados la guerrilla, y aquí entra un factor de guerra asimétrica en la que también juegan el AUC y los grupos paramilitares para desestabilizar el Estado para una segunda fase post-guerra civil, y eso es hacerle el juego. Laforí Rivera precisó que esta presencia se puede dar con uno o varios grupos en cada municipio. Por esta razón se dan frecuentes enfrentamientos, por ejemplo en el Chocó, con el propósito de consolidar su control territorial. Añadió que es grande la preocupación porque los grupos armados ejercen control sobre la Junta de Acción Comunal y organizaciones de base, a las que citan a reuniones de cientos de municipios. Abundan los videos en estas jornadas. Sin tener control de la Junta de Acción Comunal, es decir, que ellos chantajean, manipulan e intimidan a los campesinos, a los agricultores que necesitan de los insumos, que necesitan de asesorías técnicas y necesitan de esa ya tradicional movimiento de cooperación campesina, de manera tal a que ellos están controlando el pueblo colombiano, lo están intimidando. Y eso es muy grave. Yo les voy a leer aquí algo y voy a colocar aquí en la pantalla una cosa que yo coloqué la vez pasada, de Gustavo Petro en X. Él dice: hago un llamado a la prudencia a todos los militares y policías para que eviten transitar
por las carreteras de Colombia, provocando innecesariamente a quienes ejercen el orden de dichas áreas, es decir, aquellos que están por la Constitución obligados a mantener el orden público. El presidente les dice que deben retirarse porque ya hay organizaciones que ejercen el orden público en dichas áreas. Es decir, Gustavo Petro está incentivando esos grupos paramilitares comunistas, o si no ancestrales, como dicen, indígenas, pero al servicio de las FARC y el ELN, de manera tal a que esas comunidades indígenas también se van transformando en republiquetas independientes, de manera tal a que ellas después, con una fuerza soberana, no solo en su territorio, van a subvertir el país y van a parar y colapsar las vías públicas, porque ellos, como el comando nuevo que se formó Jaime Bateman con 1.300 o 1.800 indígenas, alguien diría, no están armados. Ja, ja, ja. Ellos sí están armados, simplemente que muestran palos como que si fueran muy pacíficos. Ellos son profesionales para colapsar las vías públicas y a una voz de orden ellos van a parar el país. Mientras tanto, la Colombia de bien duerme, la bella durmiente duerme. ¿Cuándo nos despertaremos? Cuando todo esto sea un caos, sea una pesadilla. ¿Y no será que nos arrepentiremos? Es el momento de actuar. Bueno, yo les puedo demostrar aquí que quien está por detrás de esa desfragmentación del país es la propia ONU. Vea el informe de la ONU. La ONU recomienda fortalecer la capacidad de las autoridades étnico-territoriales para hacer estados en sus territorios. La ONU recomienda que esas comunidades autónomas, que aquí son más o menos 750 comunidades indígenas en el país que vienen desde la época colonial, que ellos sí tenían autonomías, pero ahora se van a transformar en estados soberanos en sus propios territorios y al servicio de la revolución comunista del ELN y de las FARC. Pero no se habla de la cooptación de las autoridades locales del Estado colombiano por parte de los grupos ilegales. El doctor Laforí dice, muy cierto, que el Estado está siendo cooptado, pero es que él se autocoopta, él quiere cooptarse, él quiere impedirse para permitir que esos nuevos agentes que ejercen el orden público en todo el país sean los que puedan gobernar y mantener intimidada a la población y exigiendo un verdadero gobierno que viene con vacunas, es decir, lo que ellos dicen, impuestos, secuestros y su propia ley, de manera tal a que la ley, el imperio de la ley, está retrocediendo en Colombia. Laforí comparte el diagnóstico de la ONU. La gobernabilidad de Colombia está en riesgo, pero rechaza los sesgos omitivos e insistió en dos cosas: la urgencia de quitarle el territorio a los bandidos y el derecho de los productores agropecuarios a colaborar pacíficamente con las autoridades para su seguridad. Doctor Laforí, yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo es posible que entonces usted esté de acuerdo que el Estado pierda el poder del orden público a cambio de que les permitan a ustedes producir y a tener más cabezas de ganado? No es, eso suena a ceder para no perder. Ustedes deberían reaccionar en el marco de la ley para exigir el imperio de la ley del ejército y la policía. Me parece en ese sentido que usted no está prestando un verdadero servicio al país y que es un verdadero peligro su posición en ese sentido, ponerse de acuerdo con esa desfragmentación y la pérdida de poder del Estado, ¿no? Entonces nosotros estamos yendo para un caos y una verdadera estado de violencia, en que va a haber guerras asimétricas, en que de lado y lado se van hasta los mismos grupos paramilitares o comunistas, se van a pelear entre sí y el Estado los va a ver imposibilitado de poder reaccionar, y todo eso con el dinero de los impuestos de las vacunas que van a sacar del pueblo colombiano, que cada vez más está empobrecido y cada vez más la producción va a estar disminuida hasta la pobreza total. Acuérdense que Petro lo que quiere es exactamente eso, que se disminuya
el progreso del país, de manera tal a que vayamos caminando acorde a ese paradigma de la sociedad tribal, la sociedad indígena como modelo, en la que se acabe la industria, se acabe la producción agropecuaria, y de manera tal a que se vuelva una producción artesanal de cooperativas comunitarias, que él exigirá que se haga mediante grandes expropiaciones y la imposición del punto de la reforma rural integral exigido por el acuerdo de La Habana suscrito entre las FARC y el gobierno Santos. Es decir, esto se va a volver muy peligroso. ¿Quiere saber si eso es verdad? Porque alguien diría: Luis Fernando, usted no está haciendo una fantasía. Mire lo que dice la revista Semana. El gobierno de Mordisco, aquí están las escandalosas pruebas de cómo ese criminal y las FARC se apoderaron de Jamundí a pocos minutos de Cali. La gente está aterrorizada e indefensa. En plena área metropolitana de Cali se vive hoy bajo el régimen del terror que impusieron las FARC de Iván Mordisco. Es evidente que el pueblo caleño, un pueblo de sentido común, nombró ya a Eder, un alcalde de sentido común, un buen alcalde para gobernarlos. Pero es que, ¿qué pasa? El orden público pareciera quieto, pero está siendo controlado, está siendo dominado, está siendo consolidado a favor de la guerrilla. Mire lo que dice acá. A tan solo 25 minutos de la capital del Valle, ante la mirada casi permisiva de la fuerza pública, Mordisco se dio el lujo de montar una república independiente. Ojo bien, estimado amigo, estamos hablando de una república independiente dentro del Estado colombiano, que desafía el Estado democrático y amenaza con situar allí una dictadura sangrienta en la que en menos de un año han asesinado 50 personas, retenido 360 ciudadanos y secuestrado a 71. Para mí, yo no sé cuál es la diferencia entre retener y secuestrar. Para mí es lo mismo. Por lo tanto, es un delito igual. Por lo tanto, 360 más 71 da 431 secuestros. Mire lo que está haciendo Iván Mordisco. En impactantes videos conocidos por Semana se ve a guerrilleros armados patrullando con fusiles de asalto, increpando a la comunidad para sembrar terror. Ellos quieren ser los únicos que gobiernan y entonces expulsan de sus regiones al ejército, a la policía. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo informé que en Caloto, Cauca, fueron expulsados un batallón del ejército con humillación, con piedras, con botellas, etcétera, y con grandes gritos de improperio de parte del campesinado, y incitado por la guerrilla de las FARC, de tal manera que todo eso ya el orden público es por parte de las FARC. Es decir, no es orden público, es el imperio y la dictadura, pequeñas dictaduras por todo lado, republiquetas comunistas en todo lado. Estimado amigo, despertemos, es que este país se lo está llevando el comunismo, están destruyendo a Colombia y vamos para la violencia total, mientras con ese eufemismo personas como el doctor Lafourcade todavía esperan la paz total. No va a haber paz total, va a haber un momento en que sálvese quien pueda, porque esto va a ser una matanza, primero de parte del Estado, controlando en nombre de la ley a los grupos de derecha. Después va a venir las guerras asimétricas, que esas sí van a imponer una dictadura mucho mayor. Sobre las carreteras hay pancartas, pasacalles y grafitis que indican que a partir de ese momento es territorio de Mordisco. El primer retén de los criminales está en el corregimiento Ampudia, a tan solo 10 minutos en carro desde el centro de Jamundí. Son retenes que paran, controlan bien quién es, si es un militar lo retienen, si es una persona rica la secuestran, etcétera, etcétera. No hay seguridad en el país. Y de aquí a poco va a haber ese tipo de violencia incitada por Petro en las ciudades. Los retenes están en las veredas Cascarilla, Pradera, La Cima, Liberia y Ampudia, entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. Todo el que entra y sale ya sabe que se debe reportar con ellos. Es decir, hay que reportarse, está escrito, está indicado. Por lo tanto, de aquí a poquito también, si no es que ya, ellos tienen que pagar impuestos. Un porcentaje de la producción va para la guerrilla. Ellos se están enriqueciendo no solo con el narcotráfico, sino con ese tipo de vacunas
que ya están controlando el país. Es un segundo orden, ese sí, muy dictatorial. ¿No les parece preocupante todo esto, estimado amigo? Yo creo que es el momento en que nosotros debemos despertar, ¿cierto? Debemos reaccionar antes de que nos quiten nuestra querida patria. ¿Por qué es que ellos están siendo favorecidos para destruir nuestra patria? Muchas veces es porque nosotros nos dormimos, porque pensamos que estamos muy preocupados por el trabajo y por la producción y pensamos que así hacemos un bien al país mientras ellos avanzan y se van a apoderar de sus medios de producción. Tenemos que despertar. Por eso es importante que nosotros vayamos a la marcha del 6 de marzo. Este miércoles tenemos que llenar las masas. Si nosotros nos quedamos en nuestras casas o trabajando, no permitiendo a los empleados, y usted mismo yendo a la marcha de manera patriótica, esté seguro que después se va a arrepentir, estimado amigo. Dios, la patria, lo necesitan y queremos que todos masivamente estemos en las calles de manera cívica para protestar y exigir el juicio político. Juicio político, de acuerdo al artículo 109, como explica muy bien el doctor Abu Shaibe, da destitución. Petro incurrió en el delito de recibir dineros que no registró, de aumentar los topes electorales. Fueron múltiples delitos con pruebas contundentes y por lo tanto él debe ser destituido conforme el artículo 109. Yo no entiendo por qué el centro aquí en Colombia quiere combatir simplemente en los proyectos en el Congreso, pero no quiere destituir conforme a la ley al presidente. Es como que si el centro fuese el que apoyase y sustentase toda esta revolución que se va consolidando. Es muy peligroso. Yo creo que tenemos que estar para exigir el juicio político y realmente reaccionar, hacer realmente valer nuestro derecho como colombianos que queremos una patria libre, una patria católica, una Colombia católica, una Colombia del Sagrado Corazón de Jesús. Yo me pregunto, ¿por qué estamos así? ¿No será que Dios nos está castigando por tantos pecados, por tanta connivencia con la revolución cultural, la ideología de género, el aborto, que simplemente decimos, sí, es deplorable, pero no reaccionamos, no formamos moralmente a nuestros hijos, a nuestras hijas, y dejamos la destrucción moral de nuestros países y simplemente nos hemos dedicado a gozar la vida, abandonando el amor de Dios y los deberes para con Dios y con la Iglesia? Entonces, significa que lo que debemos hacer es pedirle a Nuestra Señora que nos perdone, que nos ayude y volvamos a Dios, y por eso también eso significa que lo necesitamos a usted en la marcha del 6 de marzo. Si no vamos a la marcha, después no nos quejemos, pero yo estoy seguro que el pueblo colombiano es sensato. En algún momento tenemos que despertar, ojalá que no sea demasiado tarde. Y es eso lo que nosotros queremos hacer con el Rosario Público por Colombia, que siempre está ahí pidiendo a Nuestra Señora que ella salve a Colombia del comunismo, de la ideología de género y de todo este precipicio que abismo en el que estamos cayendo. Muchas gracias por su audiencia. Espero vernos en las marchas en todo el país el 6 de marzo y también ya le doy una cuñita, acá voy a colocar la invitación también del viernes 8 de marzo, es el Día de las Feministas, y ese día usted sabe que el feminismo es como un comunismo dentro de los sexos, es una guerra de sexos que no debe existir, porque ahí debe existir es el sentido común. A través de la casuística ellos van manipulando la cosa al odio de la religión, al odio de los valores morales, y aquí en Medellín ellos se han empecinado con un odio masivo, con un odio empecinado contra la iglesia de San Ignacio, en la plazuela San Ignacio, y tememos que ese día, como ya ha sucedido 3 veces que han incendiado y han hecho desmanes y destrucciones a la iglesia, quieran hacer una 4ª destrucción de la iglesia. Pues bien, que nos encuentren a nosotros pacíficamente haciendo un círculo, rezando el rosario y de manera tal a que ese anillo impida que la iglesia sea destrozada.